La verdad es que nuestro primer invitado hoy es magnífico, excepcional. Ya lo hemos entrevistado y nos encanta. Él es Premio Nacional de Ciencias Exactas. Está con nosotros el señor José Massa. Profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido acá. Esta es su casa, pues. ¿Alguna novedad Gracias. con las estrellas? No, ninguna en especial. ¿No? La novedad de esta semana ha sido del bosón de Higgs, pero... El bosón de Higgs. Ahí quedaron todos votados, ¿ah? ¿Ah? Los más ordinaritos le dicen la partícula de Dios. Eso. ¿Pero esto es por el señor Higgs o no? Sí, bueno, el señor Higgs es un físico teórico inglés que en los años 60, en realidad esta es una historia bien antigua, él propuso una teoría para hacer encajar todo el puzzle de las partículas subatómicas. La teoría de partículas es muy importante en la física fundamental. Estaba mayor ahora cuando entregó el... Claro, 83 años, 84 claro. años tiene. Dijo, pensé que no iba a estar vivo, pensé que iba a estar muerto cuando esto... Claro, es que la partícula que él predijo es una partícula que era muy difícil de producir en el laboratorio. Porque así como a grandes rasgos, las partículas más importantes, las que uno compra en el mercado, en la esquina, son los electrones y los protones. Y el electrón es... ¿Cómo los compra la esquina? Bueno, toda la materia está constituida por electrones y protones. Los átomos tienen una nube de electrones y en el medio tienen protones y neutrones. Los electrones son livianitos, son como 1000 veces más livianos que los protones. Entonces, con un acelerador de partículas, así FONASA nivel 1, uno puede generar electrones. Ahora, para generar protones, uno necesita acumular energías 1000 veces más altas. Entonces ya son generadores, es decir, aceleradores mucho más potentes. Pero esta particulita de Higgs es 120, 130 veces más energía o más masa que lo que tiene un protón. Entonces, ni los aceleradores más grandes norteamericanos del Fermilab eran capaces de acumular suficiente energía. Uno echa a girar una partícula hasta que anda casi a la velocidad de la luz y ahí tiene una energía brutal. Y uno la hace chocar en la esperanza de que salga una lluvia de partículas y aparezca una partícula gorda y grande. Pero para eso uno tiene que tener mucha energía. ¿Y cómo la ve esa partícula? El chorro de energía, como tiene una manguera. ¿Y cómo la ve cuando lo hacen chocar? ¿Cómo se ve? Bueno, lo curioso es que la partícula no se ve. Así que en realidad estamos llegando a la metafísica aquí en este caso. La partícula no se ve porque en forma instantánea decae en otras cosas. ¿Y cómo se mide? Están tomando fotos ahí del proceso, hacen chocar unos rayos de protones a altísima energía y entonces queda pero el esparramo de partículas y de repente ven una cosa que se subdivide así como en un arbolito de Pascua y sale un chorro de cuestiones. Entonces ven todo lo que salió y calculan la energía que tiene que tener la partícula que decayó. No es que la partícula la vea y diga, a ver, tomémosle una foto y le sacamos el carnet, sino que ven que de repente apareció una lluvia de cuestiones procedente de algo que ellos no vieron. Entonces calculan, echan para atrás la maquinita y ven si eso puede corresponder o no a una de estas partículas misteriosas que son los bosones de Higgs. ¿Y por qué dice que este fenómeno, a partir de este fenómeno que se ha podido aislar, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? Esta partícula de Dios, ¿por qué entenderíamos la creación? ¿Por qué entenderíamos el inicio de la creación? Bueno, ¿es marketing, es color? ¿Le pusieron un poco de color? Yo creo que es un poco de color en el sentido en que la teoría estándar de partículas necesitaba que existiese esta partícula para armar el puzzle. Uno está armando un rompecabezas, pero había una pieza fundamental que era esta partícula. Si esta partícula no la encontraban nunca, significa que había que buscar otra explicación. Pero el tener esa partícula ahí le daría sentido a toda la teoría de partículas. Entonces se supone que era como la última partícula que faltaba. Después de eso, más atrás de esta partícula estaría ya la mano de Dios metida detrás. Si la física empieza del bosón de Higgs para adelante, para atrás uno ya no se puede meter porque es el asunto de teología. Pero yo creo que igual... ¿Por qué? ¿Por la energía? No, porque se supone que ese era lo último que uno necesitaba para armar todo el cuadro, ya no tiene más cuadro. Entonces, en el Big Bang, se supone que cuando en la fracción del primer segundo, se deberían de haber producido este tipo de partículas, los bosones de Higgs, que después decayeron. El primer segundo, obviamente, que fue cortito en el Big Bang, pero ocurrieron muchas cosas. Entonces, ahora la teoría de partículas tiene una mejor sustentación. Y en particular, una de las propiedades más notables de las partículas es que tienen masa.
que se atraen entre sí y que una partícula uno la pone aquí y se cae. La masa de las partículas en la teoría no salía a ninguna parte. La teoría no explicaba por qué las partículas tenían masa. Pero el campo de Higgs y el bosón de Higgs serían la explicación. Es como, en términos así como muy, aquí me las imagino yo, es como la cama elástica donde están saltando todas las partículas. Entonces esa cama elástica no la vemos, pero las partículas tienen masa. Entonces el hecho de que tengan masa es porque están interactuando con el campo de Higgs. Como saltando. Claro, están como saltando en una cama elástica. Pero para justificar, la cama elástica no la vemos, pero la cama elástica tendría como escaloncitos de energía, que esos quantum de energía serían el bosón de Higgs. Entonces, si aparecía el bosón de Higgs, eso le da agarradero a esta cama elástica. Entonces, ahora, es posible todavía que lo que encontraron en el CERN no sea el bosón de Higgs, y a lo mejor es otra cosa. Lo bonito de la ciencia es que uno tiene una linda explicación y no perdemos nunca, los científicos no perdemos nunca, porque si lo encuentran, fantástico, sigue avanzando la teoría, y si no lo encuentran hay que hacer otra teoría, así que todo sirve. ¿Y es tan importante? Bueno, es una partícula, la importancia en nuestro mundo cruel se mide aquí, se mide en las lucas. Han gastado varios miles de millones de euros en hacer el acelerador de Suiza, el CERN, donde se pusieron ahí con un billetín muchos países, entre otras cosas, pero uno de los más importantes objetivos de ese acelerador era encontrar el bosón de Higgs. Entonces, si los físicos convencieron a autoridades mundiales de gastar varios miles de millones de euros para hacer este experimento y comprobar, bueno, es porque realmente es una pieza muy importante. ¿Pero en qué le aporta la humanidad? ¿En qué le aporta la humanidad? Esa pregunta se la puede hacer a cualquier científico que haga un descubrimiento. Bueno, yo creo que la humanidad hoy día, si nos vamos a la Edad Media, ¿no? Cuando llegó Colón a América y se encontró aquí hace 500 años con algunos compadres, la ciencia no era nada. Y de esa época ahora todos los cambios, el teléfono celular, todo, la televisión, todo lo que tenemos aquí es avance de la ciencia, que en su momento no se entendió para qué. Hay montones de ejemplos muy bonitos de científicos que andaban buscando una cuestión y que de repente saltó la liebre por otro lado. Y los economistas están todos equivocados de pensar que uno puede haga ciencia pero que sea útil. Si es que no hay ciencia inútil, toda la ciencia tiene utilidad. Por ejemplo, los científicos un día, la molécula de agua es una molécula muy importante, es la molécula principal de tu cuerpo y el mío y de todo lo que nos rodea. La molécula de agua son 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 oxígeno, que forman como un boomerang. Claro. Y empezaron a hacerle bullying y entonces emitía microondas. Si uno le pega un chilito, emite microondas. Pero alguien dijo, bueno, pues si le tiramos las microondas de vuelta, esta cuestión va a empezar a vibrar. Le tiraron las mismas microondas y como por resonancia, que lo saben muy bien los músicos, uno tiene una guitarra enfrente de otra y si están afinadas exactamente igual, la vibración de una guitarra hace que la otra entre en resonancia. Bueno, hicieron resonar la molécula de agua y el agua se empezó a calentar y hirvió. Pero ellos no andaban buscando calentar el café que se les había enfriado, ellos querían estudiar la molécula del agua. Y ahí salió el microondas. Es decir, no es que un tipo dijo, a ver, invéntate un microondas para calentar el agua. Claro. Entonces, la mayoría de los grandes descubrimientos de científicos que hicieron cosas porque querían entender lo que estaba pasando, después terminan por tener una derivación. O sea que en el fondo el espíritu del microondas es precisamente el golpeteo de la... Claro, la molécula de agua, si yo la agarro así y empiezo como quien toma un alambre, el alambre si yo le hago así se va calentando. La molécula de agua, los gritos, grita en microondas. Entonces emite microondas cuando uno las hace vibrar. Pero si uno le tira la microonda, la molécula empieza a vibrar y la vibración empieza a calentar el agua hasta que hierve. Y como la gran mayoría de los alimentos tienen mucha agua, uno mete un plato de tallarines, se calienta rápidamente. Entonces, ese es el espíritu del microondas. Ese es el microondas. Y así hay muchos otros ejemplos entretenidos de científicos que andaban buscando una cuestión para allá y terminaron con... Hay uno que me gusta mucho a mí. Tú sabes que el mantener la hora fue la pega de los astrónomos por miles de años. El gran reloj es la rotación de la Tierra. Entonces, el conservar la hora y el saber la hora oficial y la hora oficial de la República la tenían siempre los observatorios. Hasta que los físicos nos dejaron sin pega a los astrónomos porque, primero,
torturaron un cristalito de cuarzo y el cuarzo vibra y la vibración se transforma en un tic-tac de un reloj. Y los relojes de cuarzo son súper buenos. Pero a los astrónomos no le bastaron con los relojes de cuarzo. Un reloj de cuarzo realmente bueno, en una cajita a temperatura constante y todo lo demás, puede fallar en 1 milésima de segundo al año. Es decir, que para todos los efectos sería como el reloj de Dios, por lo menos para un civil. Hicieron un reloj atómico, que es una cavidad resonante, que bajo ciertas condiciones uno puede tener un tic-tac que es 1000 veces más preciso. Un reloj de atómico bueno puede adelantarse o atrasarse 1 segundo en 1.000.000 de años. ¿Qué más quiere uno? Bueno, un científico que trabajaba en un observatorio pidió $30.000 para hacer un reloj 100 veces más preciso. El reloj tenía una precisión de 1 segundo en 1.000.000 de años. Bueno, se rieron a gritos cuando dijeron, este loco. Es decir, si ya un reloj de 1 segundo en 1.000.000 de años es el reloj de Dios, ¿para qué queremos más reloj que eso? No, es que yo lo puedo hacer. Es una especie como de Stradivarius de hacer relojes atómicos. Y al final le dijeron, ¿y para qué lo quería hacer? No, pero mire. Y finalmente le dieron la plata. Lo hizo y de repente un tipo dijo, bueno, con este tipo de relojes hacemos el GPS. O sea, el GPS, que tú lo tienes en tu reloj y yo en el mío, y que funciona un GPS incluso bien baratieri, con una precisión de 1 metro, 2 metros, solo es posible con un reloj que tenga una precisión de 1 segundo en 100 millones de años. Claro, no era un reloj para andarlo trayendo en el brazo, era un reloj que tiene otras aplicaciones. Entonces, cuando uno puede hacer un reloj de una calidad extraordinaria, de repente brotan otras aplicaciones. El tipo no hizo el reloj de 1 segundo en 100 millones de años para el GPS, pero el GPS derivó de ahí. Entonces, el ingenio del hombre ha estado motivado casi siempre por el gusto de conocer lo que uno tiene delante. Y después las aplicaciones van surgiendo en forma natural. Ahora, si uno se rasca el coco para entender un tema que es bonito, bueno, ya uno tiene el cerebro ejercitado y puede resolver otros problemas. Cuando uno anda agarrando todo a palo, ahí el cerebro no funciona, funciona más el músculo, y con el puro músculo uno no tiene ideas muy brillantes. ¿Cuál es, a su juicio, el invento más importante del último tiempo? El avance que... Bueno, yo no sé, mira, nunca he pensado en un ranking, pero otra historia que también a mí me parece que es relevante. En Chile, desgraciadamente, la gente no entiende la importancia de invertir en ciencia. En Estados Unidos, tú eres muy joven, pero yo ya que soy viejo, me acuerdo cuando yo era niño, o un poco más que niño, vino la carrera espacial en los años 60. Estados Unidos gastaba entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en la carrera espacial, todos los años. Y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿y para qué gastan tanta plata estos gringos que no sé qué, no han visto el hambre del mundo, mira, no hay ni micro, el Transantiago, todas esas cuestiones que la gente dijo? Pero lo que invirtió Estados Unidos para poder lograr poner el hombre en la luna en el año 69, le reditúa hasta el día de hoy, porque tomaron la delantera en electrónica, en telecomunicaciones, el Silicon Valley, Google, Apple, todos los grandes avances de electrónica son producto de la carrera espacial, porque la NASA necesitaba que desarrollaran cosas que no existían. Habían computadores a tubos. A comienzos de los años 60 había computadores a tubo. Con un computador a tubo que era tan grande como esta pieza, uno no podía meterlo en una nave espacial. Tuvieron que desarrollar la microelectrónica. Entonces, hicieron una tremenda inversión. Gastaron 150.000 millones de dólares. Es la inversión mejor que han hecho los norteamericanos en los últimos 40 años. Antes la radio eran Telefunken, Grundig, eran los alemanes los que tenían la electrónica fina. Los alemanes perdieron la supremacía con los norteamericanos en los años 60. Precisamente por esta búsqueda, porque el conocimiento de una otra forma engrandece también no solo el confort de los seres humanos, sino que también va engrandeciendo cómo nos relacionamos con las cosas. ¿En qué minuto esas perspectivas se pierden, José? Cuando la energía atómica es buena hasta que sale una bomba. Cuando
las comunicaciones son buenas los celulares hasta que uno se enajena. ¿Cuánto el computador es una bonita herramienta hasta que los niños se lo pasan solo frente al computador y no conversan? ¿Cómo hay en la ciencia esa conversación no le importa? No, bueno, es que es muy difícil. El ser humano es mucho más complejo de la ciencia. Hay una anécdota que creo que el alcalde de París, cuando se presentó el primer automóvil en París, se tiró un discurso maravilloso, que no lo recuerdo muy exactamente, pero dijo que ese invento era tan fantástico que gracias a él ya no iban a haber más accidentes por caballos desbocados o por jinetes borrachos. Y así inauguró el primer automóvil en París. Entonces uno dice, mira, hay que mirar para atrás en la historia hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo con el automóvil? Bueno. José, dime solo un segundo lo que pasa. Bueno, hablábamos de ciencia. Tú una vez estuvimos juntos y no quisiste ahondar en el tema, pero hay una discusión en algún minuto de ustedes en el estudio con la supernova. Lograron, más allá de estudiar supernova, algunos datos que eran muy importantes. Datos que llevaron a otros científicos a ganar el premio Nobel. Sí. Y en algún momento hubo una discusión, porque ese estudio era de usted, era suyo con un colega norteamericano, ¿sí? ¿No? Y usaron esos datos especialmente para probar, yo no tengo el conocimiento, pero algo así como que el mundo se movía más rápidamente, se expandía, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Sí, sí. Se expandía más rápidamente, ¿no? Y hubo toda una discusión en el mundo científico de que ustedes merecían, por lo menos, haber estado en ese premio Nobel, o ustedes debieron haberse llevado ese premio Nobel. ¿Cómo te toca a ti esa conversación? Bueno, yo creo que en ciencia, la ciencia es un proceso colectivo. En ciencia, hablábamos hace unos minutos del bosón de Higgs. Hay 6 personas que casi al mismo tiempo propusieron lo mismo, pero al final Higgs se lleva como el mérito y se lleva el nombre. En ciencia siempre hay un equipo de gente trabajando. Ahora, yo con un grupo de chilenos y norteamericanos hicimos un proyecto que permitió calibrar muy bien un tipo de supernova. El propósito de nuestro trabajo, honradamente, estoy tratando de ser tan justo como uno puede ser en algo que lo toca de cerca. El propósito de nuestro trabajo era calibrar eso y usarlo como un indicador de distancia. Las supernovas nuestras eran relativamente cercanas y nos permitían medir muy bien la velocidad con que el universo se expande. Las calibramos muy bien, descubrimos 50 supernovas, medimos muy bien 30 de ellas, que eran las que nos servían. Esas 30 las caracterizamos, encontramos una manera de hacerlas más precisas en su uso y medimos la velocidad con que se expandía el universo localmente. Inmediatamente, 2 grupos norteamericanos vieron lo que nosotros habíamos hecho, tomaron nuestra herramienta, se fueron mucho más lejos para ver mucho más lejos si la expansión seguía siempre con la misma velocidad o si la velocidad declinaba. Porque todo el mundo pensaba que el universo se va expandiendo, pero que en el pasado se expandía más rápido, que el universo se va frenando en su expansión, porque la fuerza de gravedad lo va sujetando. Pero se tiraron 2 grupos a ver cuánto se desaceleraba el universo, ese era el término. Y los 2 grupos encontraron, con 3 años de trabajo, nosotros publicamos todos nuestros datos en el año 96. Ellos el 98 finalmente publican que el universo no se frena, sino que se acelera. Es decir, hay una fuerza que se opone a la gravedad que hace que el universo hoy día se expande más rápido que lo que se expandía ayer. Hay una otra fuerza que no se conocía y que no se conoce muy bien todavía. Ahora, el descubrimiento de la aceleración del universo lo hicieron ellos, no cabe duda. Lo hicieron con nuestras herramientas. Nosotros desarrollamos la caja de herramientas y la teníamos ahí en la mesa y la pusimos y ellos tomaron la caja de herramientas y hicieron el descubrimiento. Si ellos hubieran medido la desaceleración del universo, hubiera sido algo bastante fome y nadie le hubiera dado el premio Nobel por medirlo, porque todo el mundo sabía que se tenía que frenar. Esa era la verdad hasta ese minuto. La verdad era que se frenaba. Si ellos decían
cuánto se frenaba, era un resultado interesante, pero no para el Nobel. Pero resulta que encontraron que la cosa iba para el otro lado. Entonces, el descubrimiento, en estricto y honrado punto de vista mío, el descubrimiento es 100% de ellos. Ahora, nosotros fuimos parte del equipo en el fondo. Yo le mandé, de hecho, un mail a Brian Schmidt, que estuvo aquí en Chile la semana pasada, que fue uno de los líderes de los dos grupos. Y le dije, oye, Brian, yo estoy muy contento que te hayan dado el Nobel y yo me siento como el Sherpa que te llevó las cosas hasta los 6.000 metros y después de ahí agarraste tú para arriba. Bueno, me mandó un mail diciendo, no, José, ustedes fueron mucho más que Sherpa, ustedes son parte de todo el equipo y si esto fuera justo, todos merecíamos el Nobel. Claro, se lo ganó él porque el Nobel se lo dan a 3 personas. Claro, uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué no se lo dieron a solo uno de un grupo, a otro de un grupo y a un tercero del grupo nuestro? Claro, hubiera sido bonito, pero no sé, yo creo que ser parte de un equipo a mí siempre me ha producido una gran alegría. Y bueno, si el equipo nuestro hizo algo que mereció finalmente el Nobel, tenemos como un poquito del Nobel nos chorrea, nos caen unas hojitas de laurel, creo yo. Pero no cuesta nada tirarse un par de palitos. Claro, sobre todo cuando hay mucho billete, se abren los apetitos. Pero cuando uno hace ciencia, uno siente que las lucas, tengo esta impresión, a lo mejor estoy súper equivocado, las lucas siempre están al servicio de la investigación. Como que uno siempre ve que los científicos como que nunca piden para ellos, sino que piden para estas empresas, ¿no es cierto?, para generar herramientas, para ir hacia algunos derroteros. No, uno tiene esa impresión, ¿no?, que en la ciencia como que el valor de la plata es distinto que el de un empresario o de un trabajador común y corriente, que como que las lucas inmediatamente las pondría en su vida, digamos. Parece que los científicos tienen como esa cosa de buscar la plata para ir generando conocimiento. Claro, yo creo que en realidad la motivación que tiene un científico es tanto más por el lado del gusto, el placer y tal vez el obtener una hojita de laurel, que al final el premio Nobel para un científico es mucho dinero. Claro, ahora es mucho dinero que en este caso lo comparten entre 3. Cualquier civil uno dice, bueno, pucha, si a mí me dan $2 millones, yo con eso me voy al Caribe y no me ven nunca más. Pero es que para un científico, sobre todo esta gente que son muy jóvenes, para mí estándares son súper jóvenes, hay 2 que tienen 42, 43 años. Bueno, si ellos tienen el premio Nobel, con eso tienen ahora una estatura para estar en todos los comités, para ser peloteados por las más selectas universidades, las universidades top en Estados Unidos. Si buscan un profesor en el área de cosmología y no sé qué, bueno, cualquiera que tenga el premio Nobel es parte así de grande de su currículum. Entonces, con el premio Nobel uno llega a ser profesor de Harvard, de Princeton, de Caltech, del MIT, y ahí a uno le dan más de $1 millón anuales para que uno tenga para trabajar. Los grants, como se llaman en inglés, de un científico top en el mundo. Aquí uno, después de grandes luchas, logra que en CONICYT le den un financiamiento de $20.000, $30.000 para hacer su peguita. Allá tienen $1 millón, $2 millones, $3 millones anuales para hacer la pega. Son otros montos. Hace poco estuvo aquí un señor de la Comisión el European Research Council, el Consejo de Investigación Europeo. Te dan $3,5 millones para que hagas un trabajo durante 3 años. Tú postulas, si tu trabajo es bueno, te dan $3,5 millones. Chuta, se me ocurren como 5.000 maldades para hacer con $1 millón al año. Y esos son los montos que dan en Europa para que uno haga investigación. En Chile, son los $20.000, $30.000. En Chile eso está despreciado, digamos. No hay un aprecio por... No hay un aprecio. Yo creo que desgraciadamente, mira, Chile es uno de los países que menos plata invierte en investigación y desarrollo. Chile tiene el récord, que se lo decía yo el otro día ahí a un ministro, que desgraciadamente tuvo que escucharme porque fue a la Academia de Ciencias y le dijimos varias cosas. En Chile somos 3.000 científicos. 3.000. Finlandia tiene como 70.000 científicos y es un país del mismo tamaño nuestro. Chile, si tú ves, se vanaglorian de que Chile tiene 1 millón de estudiantes universitarios. En promedio hay 300 estudiantes universitarios por cada científico en el país.
Y hay universidades que tú puedes encontrar 10.000 estudiantes y no hay ni un científico que le haga clase, ni uno. Entonces tenemos un millón de, es decir, tenemos una fábrica ignorante, pues no tenemos universidades. Pues. Es decir, de esos científicos de Chile, más de la mitad están en 2 universidades que acaparan el 5% de los estudiantes. Y el 95% de los estudiantes universitarios tienen que arreglárselas con un librito, hacer Google, no sé qué, y salen con un cartón. Pero ya repartamos cartones en la calle o lo tiramos con helicóptero para que todo el mundo tenga un cartón. Pues. Pero si el asunto es que a uno le pongan muebles dentro de la cabeza. Pues. Y para eso uno tiene que tener científicos. Dicen, bueno, pero ¿para qué sirven los científicos? Pero ¿cómo van a haber ingenieros de calidad si no hay matemáticos que le enseñen matemáticas? Si no hay físicos que le enseñen física? Si no hay astrónomos que le cuenten algún cuentito, como es el caso mío. Yo trabajo en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Bueno, con buenos científicos va a tener muy buenos profesionales. ¿Cómo Chile va a ser un gran país con malos ingenieros, con malos médicos, con malos arquitectos, con malos estucadores? Uno tiene que tener buenos electricistas, buenos gaffiters. Yo quisiera tener gaffiters alemanes. Si uno compara Chile con Alemania, el problema está en los gaffiters, en los albañiles. Ahí es donde está. A lo mejor los ingenieros no son tan distintos. Los ingenieros alemanes son más cuadrados que los chilenos, pero los ingenieros chilenos más o menos saben. Pero tenemos que educar a toda la gente. Y educarlos a todos significa tener muy buenos profesores. Entonces tenemos que tener no 3.000 o 4.000, no, entonces te dicen, no, pero si Chile gasta plata suficiente, en total tenemos 3.000 científicos. Claro, bueno, si nos mataran a todos tendrían todavía que gastar menos plata. Bueno. Pero si los científicos, si no es plata para que trabajemos nosotros, si es realmente plata para que el país progrese y tenga buenos profesionales. Entonces, y esa es la cosa que la gente no ve. Y bueno, yo soy de la Universidad de Chile, a mucha honra, ando aquí siempre en la solapa con mi universidad, pero la verdad es que no da lo mismo estudiar en cualquier parte. Hay universidades de bastante calidad en Chile, pero hay otras que son realmente un desastre, bueno, realmente un desastre. Pero Chile debería aspirar. Las 2 universidades más importantes de Chile están en el lugar 450 del ranking de universidades del mundo. Es una vergüenza. Deberíamos tener 10 universidades entre las 100 mejores del mundo. Sí, yo me siento muy honrado de estar en una que casi siempre sale la primera, que es la Chile, y si no la Católica, ahí están las 2. Pero estamos en el lugar 450. Deberíamos estar 300, 400 lugares más arriba. Pero hay 60 universidades, algunas de las cuales no alcanzan a estar ni en el ranking de las 10.000 mejores. Bueno, ¿no? Están en el ranking de las peores, bueno, están encabezando el ranking de las peores. Entonces, tener científicos, tener gente, ¿para qué sirve la poesía? Pero es que en Chile ya la gente no sabe ni hablar. El otro día me decían, por ejemplo, la palabra radiación. La radiación electromagnética es lo que están aquí iluminando tu cara y la mía. La radiación electromagnética es la luz. La radiación nuclear es otra cosa, los rayos X es otra cosa, pero resulta que la palabra radiación, me dicen, no, pero es que la radiación es mala, porque la radiación contamina. Bueno, y la luz, claro, si uno se pone, al final queda medio café, como uno que salía siempre tostado en la tele, bueno, pero aparte de eso no te van a hacer ni una... ¿Cuál es el problema de iluminarte mucho? Pero la gente ya no entiende, y te preguntan, ¿y qué quiso decir? Ya no te preguntan qué dijo. ¿Qué quiso decir? Yo el otro día andaba en el norte con unos estudiantes y decía, peligro de erupción volcánica, en el camino, y después 1 kilómetro más allá, peligro de erupción volcánica. Y bueno, ¿qué hago? Me quedé parado un rato. ¿Qué quieren decir con ese letrero? Estoy visto, bueno, la cuestión que eso yo que soy un poquitito deslenguado, no tanto como la protagonista más habitual de este sillón, pero... Cuando te dicen un amigo en su camino, yo no tengo ninguna gana de ser amigo de la policía en ninguna parte del mundo. Yo quiero que la policía cumpla con su rol y yo con el mío, porque un amigo en su camino. ¿Te has fijado cuestiones tontas? Eso. Claro, bueno, y todo el mundo se siente, o te dice, letrero, reduzca velocidad. Si tú vayas a 200, con bajar a 150 ya redujiste. ¿No? Y si tú vayas a 20, ¿qué significa reduzca velocidad? Y el país está lleno de letreros tontos que no tienen ningún significado. Cuidado, salida de camiones. ¿Qué significa eso? ¿Que tú tenés que frenar? ¿Eso es equivalente a un disco vario? ¿Qué significa cuidado, salida de camiones? Que tenga cuidado el camión, pues si él no tiene la preferencia. Pues. ¿Por qué me dicen a mí cuidado, salida de camiones? ¿Salen como vacas locas los camiones? No, pues.
O si no, peligro, hombres trabajando. Un amigo decía, ¿cómo que iba a ser peligroso? Peor sería que no tuvieran vida. Peligro, hombres trabajando. Y te lo ponen ahí, peligro, hombres trabajando. Claro, pero es que los letreros son muy tontos, que ya la gente en Chile no sabe hablar. Entonces necesitamos poetas, literatos, gente que sepa escribir para que nos enseñen a hablar. Un ministro quería que aprendiéramos chino mandarín. Si no sabemos castellano, si no sabemos conjugar los verbos, si no sabemos usar las palabras, aprendamos un idioma, después aprendemos inglés, que es bastante útil, y después aprendemos otras cuestiones, creo yo. Oiga, don José, nosotros hemos tenido invitados acá de Temera. Sí, sí. Ayer vino Pedro Gaete, que revolucionó la web, y él con bastante fuerza, él dice tener pruebas de que los terremotos son provocados por el hombre. Él acuña el concepto de geoterrorismo, de que existe en Alaska todo un proyecto que irradia, que bombardea de ondas cortas, dijo ayer, ondas de baja frecuencia. Ondas de baja frecuencia, ¿no? Un sector, una zona, y que provocaría un terremoto. Usted no le va a decir si le cree o no, porque yo sé que no está en su vocabulario. ¿Usted estima que eso pueda ocurrir? Bueno, yo sí vi algo de aquello. Y Mire, se lo vamos a mostrar por si la gente no lo ha visto, para que no hable en el aire, José. Ya. Mire, aquí. El fenómeno en sí lo empezamos a analizar con el tema solar. ¿Cuál era la relación que tenía el sol en todo este cuento? Era difícil, realmente fue difícil, porque además que NASA oculta todo. Tuvimos que hacer geoingeniería, ingeniería inversa, determinar estadística, por qué ciertas fechas en el año se estaban produciendo, por qué las tormentas solares se estaban produciendo en ciertas etapas. Ustedes se acordarán el año pasado, cuando septiembre se estaba diciendo que en esta alineación del famoso cometa Lenin, que se iba a poner frente al Sol, todo el cuento, iba a haber una gran perturbación en la Tierra. El señor David Morrison, que es el director ejecutivo del área de innovación de NASA, se encargó de desparramar por todos lados que en el fondo un cometa no hace tal cosa, casi en forma humorística, circense. Pero él sí sabía lo que era. NASA sí sabía lo que era. Nosotros no todavía. Estábamos viendo si se trataba de una estrella, si nuestro sistema solar era binario, si había una estrella marrón, quién sabe qué diablo de por medio. Llega el día 24, nosotros tuvimos un apagón de energía eléctrica. Nunca se dijo exactamente cuál fue la razón del apagón de energía eléctrica, pero fue justamente porque las microondas sufrieron una variación en la fuente de emisión. Y entonces el receptor no veía la señal, por lo tanto se desconectó, se desacopló. Y la única opción, como nuestra red es en base a microondas, tuvieron que partir todos los marcianos a levantar los interruptores en forma manual, dejando nuestra red sin fusible electrónico, solamente en forma manual. Pero nunca se identificó cuál fue el motivo. Nos llamó la atención porque dijimos, estamos frente a algo más allá electromagnético. Bueno, llegó el día 26, el famoso 26 de septiembre, donde el señor Obama estaba con toda su cúpula muy bien fondeado ahí en Denver, en el búnker de Denver. Y autoridades, gente del mundo de la prensa, de Europa y otros más, estaban todos ahí, esperando algo. Se suponía que no iba a pasar nada, pero esperando algo. Bueno, nosotros nos levantamos equipo y empezamos a observar el sol, lo que estaba ocurriendo, y además un instrumento que mide la ionización que te está llegando del sol. Y en cierto momento, Julio César, desapareció la ionización. No más ionización. Se apagó el sol. Vamos mirando instrumentos. No, estaba ahí el sol, no está pasando nada. Pero no llegaba ionización, ni flujo protones, no estaban llegando a la Tierra. No, aquí hay algo totalmente raro, o sea, no cuadra. No cuadra para nada. Hasta que un geofísico de Azerbaiyán nos dice, mandándonos un Twitter, que estábamos viendo un eclipse electromagnético generado por un agujero negro. Y ahí cuadró todo.
En ese momento nos dimos cuenta exactamente qué es lo que estaba pasando. 24 horas después que ocurrió este inicio y este término, el día 27, todo vuelve a la normalidad. Todo. Nuevamente la emisión de ionización y el ciclo de protones vuelve a ser el normal. Y todo esto fue medido a través de satélites. Completo. Listo. Ya sabíamos que era un agujero negro. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo probamos que nuestro sistema solar era binario? ¿De dónde sacamos los antecedentes? Es que en el fondo, aquí la ESA, no me acuerdo, el profesor del área de geociencia de la Universidad de Chile que prácticamente hizo una parafernalia en torno a esto, pero desde ya le digo que es un cobarde y un ignorante. ¿Cómo demostramos a través de algún instrumento que no sea nuestro, para que nos digan que nosotros lo estamos manipulando, que esto existe? Y echamos a andar el batallón de Nano. Y el batallón de Nano empezó a rastrear todo tipo de señales que habían entregado distintos satélites y llegamos al GOES 15. Y el GOES 15 mide una franja de electromagnético del que tienen que ser las emisiones de rayos X. Y nuestros amigos agujeros negros, si hay algo que se encargan de generar su marca, tendencia y dominio en el espacio, es porque dejan una huella de energía de rayos X. Bueno. El único que entendió el chiste aquí fue usted. ¿Qué pasa con esta explicación que entrega un poco... No, bueno, él habla muchas cosas de las cuales yo no tengo competencia para referirme a muchas de ellas. Yo creo que la doctora Cordero te puede dar mejores explicaciones sobre lo que habla él que lo que te puedo dar yo. Sobre astronomía te puedo decir una cosa. Este señor ha escuchado varias palabras, pero no tiene idea. De astronomía, yo no tengo idea de otra cosa. El proyecto HARPS no tengo idea de lo que es, honradamente, y no es mi especialidad. Las estrellas en el universo, la mitad son binarias. La mitad. Y la otra mitad tienen sistemas planetarios. Desde hace harto tiempo se sabe que el Sol tiene un sistema planetario. Por lo tanto, porque en el proceso de formación, cuando una nube empieza a contraerse, empieza a girar más rápido, más rápido, más rápido. Y el problema es deshacerse, entre comillas, del giro, lo que se llama el momento angular, para poder seguirse contrayendo. Entonces, si se forma un disco, el disco queda girando y el cuesco se sigue contrayendo y forma una estrella en el medio. Entonces, el sistema solar, la corte de planetas que tiene el Sol, es como parte fundamental del parto del Sol. La otra solución es que la nube se colapse a dos masas que se queden dando vuelta. Entonces, el momento angular queda en el momento angular orbital de la estrella binaria. Bueno, nuestro sistema no es así. Guste o no guste, si uno sabe lo que es el Sol y lo que son los planetas, y nosotros no somos una estrella binaria. Ahora, como las estrellas binarias son abundantes, entonces hay una serie de personas que empiezan a jugar con la idea de que hay otra estrella en el sistema del Sol, que nadie la ha visto y los astrónomos somos tan estúpidos. Hay 10.000 astrónomos en el mundo por lo menos. Ahora hay una reunión en China que se reúne en una buena fracción de esos 2.000 astrónomos, 10.000. Y ninguno sabemos y de repente unos señores de no sé qué que se reúnen los días viernes, ellos encontraron un hoyo negro, además, un hoyo negro para darle un poco de caché, no una estrella FONASA nivel 1, sino una estrella ya más o menos espectacular, un hoyo negro. Ahora, los hoyos negros se ven en sistemas binarios cuando una estrella colapsa totalmente. Si ésta le transfiere masa, se forma un disquito alrededor del hoyo negro y efectivamente el hoyo negro tiene razón. Los hoyos negros se han detectado en el universo, emiten rayos X. Pero es una ensalada de un eclipse, de un hoyo negro que se puso frente al Sol y que atrapó, no sé qué, no sé. Yo creo que debería de ir todo, es decir, de ir a la primera página de un libro de astronomía para poder más o menos entender algo de lo que está hablando en astronomía. Yo en el resto no me pronuncio, como te digo, yo creo que la doctora Cordero te puede dar una explicación un poco más global de lo que dijo el señor Gaete, pero en astronomía, cero. Todo lo que cuenta ahí son cuentos chinos. De astronomía, cero. Ahora, si uno tiene vocabulario y mezcla palabras y esto, claro, a alguien que no conozca el tema le parece que está hablando sensatamente. Ahora, claro, yo le creo infinitamente más a mi amigo Sergio Barrientos de Geofísica, que no es él que va a producir un terremoto con un rayo de que Obama estaba escondido en no sé dónde y después vino otro. Esta cuestión me suenan como los cuentos antiguos, cuando niños me contaban del lobo que iba, ¿no? Y la caperucita que iba a ver, pero
Bueno, también estas teorías conspirativas, yo creo que por ahí la doctora Cordero te puede dar más luces. Es decir, que no, el hombre nunca llegó a la luna, es mentira, que no sé qué, esto es falso, nunca ocurrió, Hitler no se murió, tampoco se murió Carlos Gardel. Es decir, es más viejo que el hilo negro estas teorías conspirativas que en el imaginario de alguna gente se les queda dando vuelta a ideas raras. Y aquí la NASA miente, este oculta, el otro miente, y claro, y vende bastante. Y bueno, y hay gente que parece ser que se entusiasma de a de veras. Yo no me entusiasmo mucho. La ciencia es refome, es cuestión de ir armando como un rompecabezas, pero uno nunca usa elementos totalmente exógenos, elementos que no puede probar, elementos que no... Bueno, mejor no me meto más porque si no al final voy a terminar yo en la boca de este caballero como otro de los cobardes científicos que no se atreven a no sé qué. Pero, José, ¿es posible crear un terremoto? ¿Tú crees que sería posible esas ondas? Yo creo, mira, en primer lugar, un terremoto es una liberación de una energía brutal. Si con pegarle un chilito a la Tierra uno lograra liberar esa energía, bueno, sería un descubrimiento maravilloso, porque Chile es un país que, como las placas se van moviendo, se van como arrugando y agarrando tensión hasta que de repente se pegan una movida. En el terremoto de Valdivia fue una cuestión brutal, se rajó ahí, no sé, un montón de metros en una superficie muy grande y liberó una energía grandísima. Y el terremoto de febrero del 2010 también fue muy grande. A lo mejor cuando el terremoto está a punto de ocurrir, hay un trabajo de unos científicos, entre otros científicos chilenos, que publicado 2 años antes, en el año 2008, dicen que va a haber un terremoto pronto, desde el Golfo de Arauco hasta la desembocadura del río Maule, y que creen que va a ser entre grado 8 y 8,5, porque hacía 100 años, 120 años que no había un terremoto de esa envergadura y se había acumulado tensión en las placas. O sea, eso está pronosticado 2 años antes. El lugar de aquí hasta acá, y más o menos la magnitud, fue un poquito más fuerte de lo que ellos pronosticaron. Y ahora el terremoto siguiente está pronosticado para el norte, desde Antofagasta hasta el sur del Perú. Hace, de nuevo, 140 años que no hay un terremoto fuerte ahí. Y el movimiento de las placas uno lo puede medir. La NASA no interfiere con eso. Uno pone un GPS, uno tiene muchas formas de medir la velocidad con que se mueve la placa sudamericana y se mete por debajo de la placa de Nazca. Y entonces se acumulan tensiones que en los próximos 10 años, garantido que en los próximos 10 años se va a producir ahí un terremoto. A lo mejor sería bonito decir, ya, el próximo domingo lo vamos a hacer que ocurra, le vamos a cantar una canción de cuna o le vamos a asustar, le vamos a pedir a ellos que toquen bien fuerte para que se asuste el suelo y se produzca el terremoto. Sería bonito, si no los podemos predecir, pero lo podemos hacer que ocurran. Si uno tiene una piedra que está a punto de caerse, ya uno le pega un chilito para que se caiga y uno no sigue esperando para que la cuestión se caiga. Pero yo no creo que el proyecto HARPS, que hasta donde yo entiendo es una serie de antenas para inyectar energía en la alta atmósfera o para estudiar la ionosfera, no sé exactamente, pero tiene que ver con meteorología. Ahora, de ahí, ¿para dónde se van a ir los rayos? ¿Van a dar una vuelta y lo van a enfocar para que en Constitución, la piedra de la iglesia? No, yo creo que realmente sería rarísimo. Además, qué vergüenza. Yo me siento muy orgulloso de vivir en la época en que yo vivo y yo, a lo mejor soy un ingenuo, por eso es que soy astrónomo nomás, pero yo digo siempre, para mí la gran epopeya de mi vida fue que llegamos a la Luna. Nosotros llegamos, los seres humanos de este planeta. Mira el planeta de lejos. Si el planeta es una cuestión así, es un granito de arena, no somos nada. Todos los que estamos en la superficie somos todos seres humanos. Yo no puedo pensar tan mal que Obama, que me parece un tipo simpático, agradable, un poquito más alto que yo y un poquito más oscuro de piel, pero un ser humano que me gustaría a lo mejor sentarlo en mi mesa y tomarme una cerveza con él. ¿Cómo voy a pensar que el gallo dice, no, a ver, háganle un terremoto para que vean estos chilenos? Es que yo soy mal pensado de mucho, pero ese tipo de cuestiones me daría, no sé, como que no me miraría con agrado al espejo si yo anduviera pensando ese tipo de tonterías.
A lo mejor en una de estas es cierto y me voy a tener que tragar la lengua, pero yo prefiero ser bien pensado, como los americanos. Yo voy a Estados Unidos muy habitualmente y tengo muy buenos amigos allá, y en Estados Unidos son 300 millones, hay de todo. Hay algunos que son los más pesados del mundo, pero hay otros que son espectaculares. Los grandes teatros, las grandes universidades, las grandes bibliotecas que yo he visto en el mundo, las he visto en Estados Unidos. ¿Cómo voy a decir, no, estos gringos, que no sé qué? No, yo la verdad que soy muy cuidadoso. Hay seres humanos buenos, regulares y malos en todas partes. Los hay aquí y los hay allá. Oiga, don José, no se vaya todavía. ¿Usted sabe por qué se arruga la ropa, no? Vamos a ir a un corte y vamos a volver. Vamos a desentrañar los grandes misterios de la cotidianidad. Síganme los buenos. José, el mundo, digamos, el universo, ¿no? A veces uno siente que el hombre lo ha tratado de amansar, digamos, por usar palabras sencillas. Han pasado siglos, ¿no es cierto?, tratando de poder en este mundo hostil, me imagino, cuando habitaban los primeros, ¿no es cierto?, helado, caluroso, con vegetación, no sé, ha logrado tener cierto confort, formar ciudades, formar todo. Y todo hoy día parece pasar por la energía. O sea, en la medida que los países sean capaces de tener energía, pueden crecer económicamente y mucho más. ¿Usted siente que para Chile el tema de la energía es un tema pendiente? Absolutamente. Yo creo que... ¿Le tiene miedo usted a la energía nuclear? No particularmente, porque se está usando en la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos, en Japón. Bueno, después del terremoto de Japón hubo algunos señales de alerta sobre aquello. Pero yo creo que la gran tarea pendiente, Chile debería no tan solo iniciar su camino en energía solar, sino debería ser líder mundial en energía solar. Yo veía el otro día en un programa de Alemania, del canal alemán de la Deutsche Welle, que Alemania está haciendo unos desarrollos muy potentes para hacer energía solar, energía fotovoltaica, todas formas de energía solar. Bueno, Alemania tiene como la quinta parte de la irradiación solar que tiene el norte de Chile. Es decir, bastaría un pedazo de 10 por 10 kilómetros. 10 por 10 kilómetros, que hay muchas veces ese espacio, en el norte de Chile va a tener una producción de energía equivalente a la que usamos en todo el país en un año. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo ese desierto tan espectacular y ese sol tan maravilloso, no seamos líderes en energía solar? La energía del mar, tenemos 4.000 kilómetros de costa. ¿Qué vamos a esperar que los suizos desarrollen la energía del mar? Entonces, ¿por qué no estamos invirtiendo? ¿Por qué no estamos pensando formas de sacar energía al mar? Las olas que rompen y que esa energía no va para ninguna parte, ¿por qué no la usamos para generar energía que la podamos usar en nuestro desarrollo? ¿Y esa energía buena, digamos? Bueno, hay países que la están desarrollando, pero en Chile, que yo sepa, no se está haciendo absolutamente nada. Y teniendo 4.000, siempre estamos esperando. Es que yo creo que Chile, esto es una reflexión tal vez un poco amarga o irónica, Chile, desde que dijo que era independiente de España, el problema es que nunca se dedicó a pensar. Es como el niño que se fue de la casa y a los 35 años sigue llevando la ropa para que se la lave la mamá. Pues. Nosotros seguimos sin pensar. Nosotros no nos conectaron el cerebro ni en 1810, ni en 1818 para el abrazo de Maipú. Nadie nos dijo, ya, ahora, bueno, así como uno aprieta el botón del computador, piensen por sí mismos. No, a ver, esperemos. A ver, ¿qué hacen en Francia? Ah, bonito vestido, comprémosle vestido a Francia. ¿Qué hacen en Inglaterra? Ah, miremos en Inglaterra. Ahora estamos mirando, hasta las palmeras las traen de Miami. Bueno. No podemos tener sauces llorones en los malls, en palmeras. ¿Sí, de dónde vienen esas palmeras? Entonces, es que no tenemos ni siquiera le ponemos un valorcito agregado. Lo traemos hasta con moscas americanas los malls, ¿no? ¿Por qué no pensamos, digo yo? Y entonces en energía estamos esperando que otros desarrollen la energía mareomotriz y ahí la vamos a comprar, ¿no? Y la energía solar la vamos a comprar y la energía de todo, la energía geotérmica. Sí,
uno ve, acabo de estar en San Pedro de Atacama, que es un lugar en realidad maravilloso, uno queda con los ojos así de grandes, uno está viendo 10 volcanes y el Láscar echando un humito y el otro por allá. ¿Cómo no le sacamos el jugo a la energía que tienen nuestros volcanes? Yo creo que hay pocos países con más volcanes que nosotros. Entonces, ¿dónde estamos usando los muebles que tenemos dentro de la cabeza para ponerlo al servicio del país? No, siempre, no, es que yo tengo una teoría que es un poco, yo creo que el problema de Chile es que, como dicen por ahí, el chancho ha estado siempre re mal pelado, ¿no? Los que tienen plata con el statu quo, entonces no les interesa nada más. Mire el litio. El litio, el otro día alguien ponía un ejemplo. El mercado del litio en el mundo son 1.000 millones de dólares. Si uno saca con una pala y uno pone ahí unos gallos que transpiran, saque con pala y que lo mete en un barco, 1.000 millones de dólares. Pero si uno hace baterías de litio, el mercado de las baterías de litio es de 30.000 millones de dólares. Entonces nosotros, como somos tan ingeniosos, le vamos a entregar en barco a los chinos por 1.000 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares van a quedar en un señor que no lo voy a nombrar, pero que todo el mundo lo conoce, otros 100 millones de dólares en el bolsillo de otro caballero, y a lo mejor de repente alguien más agarra algo, y más todo lo que el sueldo mínimo para los tipos que tengan la pala, ¿no? Y el sueldo mínimo tiene que ser menos de 200 lucas, porque si no sería un problema para el país. Y los chinos nos van a comprar en 1.000 millones de dólares el litio, y nosotros los tontos le vamos a comprar en 3.000 millones de dólares las baterías que ellos nos van a fabricar, ¿no? ¿Y por qué no fabricamos la batería aquí si nosotros tenemos el litio? Ah, no, pues es que el señor que se va a echar los 100 millones de dólares al bolsillo sabe manejar a tipos que con una pala saquen el litio, pero no sabe hacer baterías de litio. O sea, él no quiere, porque él, en el negocio de las baterías de litio, no está claro cómo participaría. Y los autos eléctricos con baterías de litio es un mercado de 200.000 millones de dólares. Entonces, si nos queremos poner ambiciosos, tratemos de hacer autos eléctricos con baterías de litio, o tratemos de hacer algo un poquitito. El salitre era sacar nitrato del suelo, y cuando uno ve la salitrera y cuando uno escucha la historia del salitre, por Dios, cómo nos aprendimos de aquella época maldita. Hay un cementerio impresionante en un pueblo que dice ex pueblo Pampa La Unión. Ahí hay un cementerio, y uno ve un cementerio de 100 por 100 metros, que yo siempre que voy para allá paro ahí en el cementerio y quedo rayando la papa con la gran mayoría de los que están enterrados, y son niños, nacido el año tanto, muerto el año tanto. La gran mayoría no tiene ni nombre ni fecha, pero son todos, por el porte de las tumbas, son todos niños que nacieron ahí, vivieron ahí mirando todo ese pedregal y murieron ahí. Entonces, la época chilena del salitre es una época terrible, y ahora lo vamos a hacer con el litio. 100 años después somos igual de tontos. El salitre se lo entregamos a los ingleses, ahora por lo menos van a haber 2 o 3 frescos nacionales que van a ser los que van a ganar con el salitre, más los frescos que van a venir de afuera, que tampoco los subestimemos. Pero ¿cómo no aprendemos? Con la energía eléctrica lo mismo, con la energía solar. Ahora las mineras están haciendo algunas cositas, pero no, prefieren que la desarrollen allá en el sur, y van a cargar la energía eléctrica a 4.000 kilómetros. Nos van a tener alambre hasta en el patio de la casa, uno va a ver cómo pasan los cables de alta tensión. ¿Por qué no la generan en el norte? ¿Para qué la vamos a generar allá en el sur, que es tan bonito, y la vamos a cargar para acá, para Santiago? Generémosla aquí o generémosla más allá. José, te quiero agradecer este ratito con nosotros, lo hemos disfrutado. Qué bueno placer que venga al programa. ¿Le gusta usted venir al programa? Sí, eso claro. Nos tiene muy felices. No, es muy agradable conversar tranquilamente con un amigo. Muy bien, José Mazza. Gracias. Esto es Gigante para usted, José Mazza.